Hola, ¿qué tal, profes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de dinamización de herramientas tecnológicas de HT para docentes. Este curso se está dictando en la Corporación Universitaria U de Colombia. Yo soy Juan Monsalve y voy a ser el docente en este curso. Inicialmente contarles que pues, se decidió hacer la regrabación del curso, puesto a las dificultades que se presentaban en la transmisión en el Q10. Este curso entonces se publicará nuevamente en el Q10 para que tengan acceso a él y puedan pues eh, acceder a todo el contenido. Vamos a iniciar este curso entonces, como les decía en la jornada de ayer, iniciará con una reflexión conceptual, un acercamiento, algo muy somero, en el que básicamente abordaremos algunos elementos conceptuales que nos interesan para la dinamización de la tecnología. Algunos dirán que bueno, pues la idea es aprender a manejar la tecnología, sí, pero el asunto es que nuestro país ha estado en ese cuento de aprender a manejar la tecnología desde el 2000 y a estas alturas de la vida sabemos manejar la tecnología, pero no somos productores de nada con ella. Es decir, la invitación es a hacer dinamización de esa tecnología, es decir, a producir contenidos con ella. En ese caso, es muy importante conocer que pues en nuestro país, desde que la aparición desde Prensky, que nos habla de los nativos digitales, se empieza a hablar también en el país de nativos digitales y aún así, aunque gran parte de los jóvenes que estamos atendiendo hoy en día en nuestras instituciones son nativos digitales, nos encontramos con una cruda realidad, es que no saben usar sino Facebook y WhatsApp y pues, la cámara de fotografías del celular. Entonces, el asunto es comprender que si bien en Colombia ha habido un avance en torno al tema de la brecha digital, esa brecha, ese avance se ha hecho estrictamente en el ámbito de la adquisición. Cuando hablamos de la adquisición estamos diciendo de que todas las encuestas o la mayor parte de las encuestas que hablan de brecha tecnológica hablan de si la gente puede o no comprar la tecnología, y las estadísticas nos muestran pues que prácticamente cada ciudadano del país tiene dos celulares. Por tanto, las estadísticas en torno a la brecha están favorables. Sin embargo, en la realidad nos damos cuenta, pues, y este mismo momento, esta crisis actual nos mostró que aunque se habla mucho de tecnología, Medellín es una de las capitales de la tecnología, las empresas no están preparadas para esta contingencia, las instituciones no están preparadas para esta contingencia, las personas no estaban preparadas para esta contingencia. Es así que nos encontramos con personas en todos los rangos económicos en los que pudieron hacer teletrabajo, pero se encontraron con la cruda realidad de que pues, el internet de mi casa no me sirve para el teletrabajo. Que tenía un computador en la oficina y me lo traje para la casa y pues no me sirve para hacer teletrabajo porque están dispuestos para una cosa y las evaluaciones tecnológicas que se hacen en la mayoría de las instituciones no son claras y realmente están supeditadas a el momento de la compra, es decir, al vendedor que nos vende, y estamos enseñados a ir a Monterrey, a sitios así, a comprar un computador y el que nos dice que lo que tenemos que comprar es el vendedor porque desconocemos totalmente de tecnología. Por tanto, entonces, abordaremos algunos asuntos conceptuales, más desde el asunto que esto nos permite comprender la dinamización de la tecnología de una manera diferente y que nos permite conceptualizar también asuntos de nuestro quehacer docente que algunos deberíamos y algunos tienen ya, digamos, mucho más claros, pero que otros que hemos llegado a ser docentes por situaciones diversas a nuestra profesión, eh, no comprendemos perfectamente del quehacer docente. Por tanto, entonces, abordaremos esos elementos conceptuales. Posteriormente abordaremos el tema de PowerPoint y otras aplicaciones similares que nos permitirán desarrollar producción de contenidos y seguidamente abordaremos el tema de aulas virtuales. Estoy contándoles en general el curso que se abordará. Después abordaremos la parte de aplicaciones que hay en línea para toda la gestión
de la educación como Classroom, que nos permite gestionar los diversos cursos que tenemos, tener invitados a nuestros alumnos a la plataforma. No nos permite clase virtual, pues audio, video clase, pero nos permite generar exámenes, preguntas, foros, así algo similar al Q10 que tenemos en la institución, pero de manera gratuita, y que pues podría ser beneficioso para diferentes momentos de nuestro quehacer. Veamos también el tema de las videollamadas, cuáles son las plataformas que tenemos para las videollamadas gratuitas. La idea de este curso es que comprendamos el uso de la tecnología desde, digamos, software asequible, gratuito en la mayoría o con versión gratuita, y algunas veces o en algunos casos dirán pues que es un software muy básico. La idea es que, pues, como les comento, tenemos una gran brecha en torno a la producción de contenidos, al manejo y el uso de la tecnología. Entonces, por eso abordaremos unas herramientas muy básicas, que si bien son muy básicas, la mayor parte del uso que se les da es absolutamente básico, entonces, pero es una herramienta muy potente. Entonces vamos a arrancar entonces la reflexión conceptual. Cuando estamos hablando de esta reflexión conceptual, queremos hablar en específico de 3 áreas del conocimiento, y de cada una extraeremos un detallito, una cosita corta, pero que pondremos en contexto en la medida que vamos avanzando en el curso. Inicialmente, entonces, hablaremos de comunicaciones, posteriormente de marketing. Algunos se preguntarán por qué marketing, pues lo veremos específicamente. Es un ítem muy específico del marketing, pero que nos va a permitir comprender la dinámica o comprendernos en esa dinámica de la educación y la transformación que se tiene que dar al mundo de lo virtual. Finalmente, el tema de la educación. En comunicaciones abordaremos el tema de la acción comunicativa. En marketing el tema específico es el tema de la conversión. Veremos qué nos dice la conversión y cómo eso lo llevamos a nuestro quehacer. Y la transformación del método en educación, muy específicamente hablando de la metodología como tal. Cuando hablamos entonces de la acción comunicativa, tenemos que referirnos a Habermas. Quienes están en el área de las ciencias sociales, pues las humanitarias, estarán mucho más cercanos como a esta teoría, y la habrán tomado seguramente en diferentes condiciones. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer, digamos, una breve introducción para que toquemos el tema y tengamos algunos elementos conceptuales que podamos ir ubicando a lo largo de nuestro curso. Cuando hablamos entonces de la acción comunicativa, Habermas nos dice que la búsqueda de la acción comunicativa es ampliar el concepto de la razón. Entonces, hacer uso de la razón, ampliando el concepto, partiendo de y ubicándonos en unas estructuras. Entonces, él nos dice, hay que partir o ubicarnos en las estructuras del símbolo y la interacción. Esto hace referencia a que tenemos que ubicarnos en lo simbólico de cada una de nuestras ubicaciones geográficas, por decirlo así. Es decir, nuestra lengua. ¿Cuál es nuestra lengua? ¿Qué es la manera de hablar? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Y desde ahí poder plantear esa interrelación o interacción con relación a el lenguaje. Entonces, nos plantea, además de ese planteamiento de lo simbólico y la interacción en torno al aula, nos plantea que hay unas bases de validez con respecto a lo que hacemos. Tenemos que tener claridad que cuando hablamos del aula, cuando nos referimos al aula, no estamos no estamos refiriéndonos a los idiomas. Si bien es importante tener claridad de que pues no podemos entablar estructuras de comunicación entre idiomas diversos, a menos que hablemos uno de los dos idiomas, que hablemos los dos idiomas y podamos comunicarnos en ellos dos, no podemos, digamos, plantear esta estrategia desde ahí. Habermas lo plantea y lo habla también desde ubicación en una lengua particular, y en este caso estaremos hablando en nuestra lengua, en el español. Esas bases de validez del aula tienen unos elementos que son relevantes. Lo primero es que tenemos que comprender que en nuestro código lingüístico tenemos o manejamos diferentes tipos de lenguaje. Cuando hablamos de diferentes tipos de lenguaje, queremos o nos referimos en torno a que
tenemos un lenguaje común, natural, que es el que todos en la casa hablamos con todo el mundo, es con el que parceriamos, con el que estamos con los amigos, y tenemos otros lenguajes más elaborados. El lenguaje científico, que es un lenguaje que específicamente se diseñó, no es un lenguaje natural, se diseñó, se estructuró de una manera que permite o que impide más bien que hayan dudas frente a la comunicación. ¿Cómo así? En el lenguaje natural tenemos una serie de palabras que se han convertido en expresiones. Cuando hablamos de expresiones, uno en este momento de la vida puede decir que en el idioma español, en Colombia, hay una serie de expresiones que no tienen la misma connotación que en otras regiones del país. Hacía el ejemplo de expresiones de la palabra que tradicionalmente era vulgar, como decirle marica a alguien, ¿cierto? Sin herir susceptibilidades, sin tocar susceptibilidades, sino antes era una vulgaridad decirle marica a alguien, ¿cierto? Hoy en día se ha vuelto una expresión. ¿Cómo que una expresión? Hoy en día marica es cualquier amigo. Entonces es, hey marica, hey Q marica, hey sí marica. Entonces todo eso se ha vuelto una expresión. Ha pasado con la mayoría de las palabras que tradicionalmente considerábamos como vulgaridades, pero también con otra serie de lenguajes. Si no, miren lo que es una infracción en el lenguaje popular, un parte, y muchas otras de esta manera. Entonces, cuando Habermas nos estructura la acción comunicativa y nos pone a hablar de ello, también nos dice hay que estar muy cuidadosos con esto. Tenemos que ser conscientes y consecuentes de las estructuras del lenguaje que usamos en qué lugares. ¿Por qué lo planteamos o por qué lo traemos acá? Porque cuando estamos cambiando en esta modalidad a lo virtual, y recordemos que no cambiamos a lo virtual porque ¡ay, qué bacano! Queremos hacer educación virtual, sino porque básicamente es necesario, nos tocó ser virtuales. Aquí en Colombia se habla de virtualidad hace mucho tiempo, pero muchos de los docentes que estamos trabajando no conocemos del tema de lo virtual, y muchos supusimos en estos meses que van desde febrero aquí que la educación virtual era hacer lo mismo que hacíamos en clase, hacerlo pegados a una cámara grabando una clase virtual, o gastando 2 horas justo a la hora de la clase, justo en el momento de la clase, justo con los 30 alumnos en un mismo momento. Y eso es una de las cosas que varía, que veremos más adelante. Entonces es muy importante comprender eso, y porque en esa interacción ya cambian muchas cosas. Cuando estamos presencialmente tenemos una serie de lenguajes que acompañan a nuestra oralidad, que es el uso de las manos, es la acentuación, es nuestro propio lenguaje corporal que también habla y dice un montón de cosas mientras estamos compartiendo las temáticas, las conceptualizaciones y todo lo que desarrollamos en el aula de clase. Sin embargo, a través de lo virtual ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque primero que todo, todos no tienen cámara. Porque en el ambiente, en la casa, hay muchas variables que afectan ese ejercicio. Entonces tenemos que empezar a variar eso. Entonces cuando hablamos cuando estamos enseñados a entablar las conversaciones en un lenguaje formal bastante avanzado, con tecnicismos muy elaborados, vamos a perder la claridad del mensaje. Los chicos no van a asumir claramente ese mensaje. Y algunos dirán, pero es que no es nuestro trabajo que ellos quieran entender o no, o que no quieran hablar bien. No es desde ahí, es desde la pregunta docente por la educación. Si nosotros hacemos el ejercicio bien para que ellos efectivamente desarrollen las habilidades que deben desarrollar de una manera efectiva. Entonces, cuando habla entonces de la validez del habla, Habermas nos plantea que inicialmente mensaje claro y comprensible. En ese sentido tenemos que manejar muy bien ese momento del aula. Miren que cuando estamos en un lenguaje natural se presentan una serie de confusiones por todo. Yo ponía algunos ejemplos en la sesión de ayer, y era en torno a cómo las palabras son comprendidas de forma diferente aunque tienen un solo significado. Esas son las concepciones y las connotaciones, perdón, del lenguaje. Yo ponía el ejemplo de México. Para nosotros ponernos una chaqueta es ir por un abrigo con cierre al frente, casi siempre de cuero, o con un estilo particular que se llama chaqueta. Para los compañeros de México es una palabra que es mucho más vulgar, es una acción vulgar. Entonces no es un asunto que nosotros vamos a tocar en este momento, pero que tenemos que comprender que el lenguaje tiene que ser claro para que no sea susceptible de irregularidades a la hora de la comprensión.
tiene que ser comprensible. Otra de las bases que nos plantea Habermas es el tema de la rectitud, aceptación de grupo social, es decir, en cada unidad social, cada grupo social que tenemos, hay una serie de lenguajes o de hablas que son socialmente aceptadas, ¿cierto? Y en torno a eso es importante comprender que también el lenguaje es fundamental ahí. Entonces es muy importante comprender toda la acción comunicativa como un conjunto de habilidades en cuanto a cómo nos comunicamos. Hablábamos de que ahí debe haber un mensaje, el mensaje debe estar bajo el concepto de la verdad, y también entonces ahí hablaremos en torno al tema de la verdad, y es que no, sin filosofar demasiado, sin hablar muy estructuralmente, la verdad es una acción que es socialmente aceptada, como lo decíamos en el momento anterior, y la verdad debe partir de esa aceptación social. Es decir, ponía el ejemplo con la puerta, que aquí nos sirve también. Tengo una puerta y es color café. Si yo digo que esa puerta es color café, estoy hablando la verdad, estoy diciendo una verdad, siempre y cuando el grupo social en el que yo estoy haya aceptado socialmente que eso, primero que todo, es una puerta, y que ese, en segunda instancia, es el color café. Si por alguna razón de la vida, en nuestro grupo social, en el grupo social en el que estamos hablando, eso no es una verdad aceptada, yo no podría referirme a la puerta café como una realidad, como una verdad, ¿cierto? Entonces hay que comprender también ese asunto de la aceptación social de la verdad. Y finalmente el mensaje debe ir todo bajo el contexto de la veracidad, ¿cierto? Una serie de verdades y veracidad en cuanto a lo que se quiere comentar. Digamos que en términos generales es una acción o lo que nos implica la acción comunicativa, como nos plantea Habermas. Yo sé que quienes están en el mundo de las humanidades van a decir que, hombre, no sé, esto solamente es mucho más amplio. Sí, esto es mucho más amplio. Eso es una breve entrada, una generalidad, por llamarlo de esta manera, para que de esta manera podamos asociar esta idea a los diferentes conceptos que vamos a ir tratando en la medida que avanzamos. Posteriormente hablamos en marketing. En marketing tomaremos un elemento específico que es el tema de la conversión. En marketing la conversión es específicamente el cumplimiento de un objetivo. Cuando hablamos del cumplimiento de un objetivo se presenta de diferentes maneras. Es decir, si yo tengo una tienda, mi objetivo es vender, entonces una conversión es cuando yo efectivamente hago una venta. Si tengo una página de e-commerce, un comercio electrónico, y mi función es vender, mi objetivo es vender, la conversión se hace efectivamente en el momento que la gente puede hacer la compra. Pero no es específicamente hablando de ventas. La conversión también se refiere a otros momentos. Entonces, si eres productor de contenido, tu objetivo es que las personas que lleguen lean tu contenido, que vean tus fotos si eres un fotógrafo, que vean tus videos si eres un videógrafo o un productor audiovisual. Eso sería la conversión. Si eres un poeta, que lean tus poesías. Y si eres un prestador de servicios, que contraten tus servicios. Ahí son las conversiones. Y la conversión tiene una serie de procesos, como podemos ver, que van a permitir que el usuario, el cliente, llegue a obtener el servicio, el producto, la venta o el contenido que estamos emitiendo. Y para nosotros eso se refiere a una conversión. Entonces, ¿qué tiene eso de extraño, de nuevo, de particular? ¿Cómo lo usaremos nosotros? Es que para nosotros el tema de la conversión lo vamos a tomar también en lo específico que lo plantea el marketing. Se debe buscar el menor proceso para establecer la conversión. Es decir, si tienes una tienda online, el menor número de clics antes de que la gente pueda llegar a comprar. ¿Qué pasa? Si tú tienes una página y la gente quiere comprar un producto, entra a tu página. Entonces, primero tuvo que buscar la página, segundo busca el producto, luego no está la opción de venta ahí, sino amplía información, luego clica aquí para comprar, se abre el intercambio comercial. Entonces, ingresa tus datos, verifica tus datos, envía esto, pon tu tarjeta. Entonces, miren la cantidad de pasos antes de hacer una compra. La conversión nos invita a simplificar ese asunto. Llega a la página y que encuentre el producto y el botón de comprar inmediatamente. Y que los canales de compra sean efectivos para que no tengan que estar llenando formularios ni nada de eso. Eso en nuestro quehacer se traduce de una manera muy particular, y es que
Vamos y tenemos que convertirnos en generadores de contenido, un contenido académico particular que no debe estar lleno de demasiados procesos porque se pierde al alumno, se pierde a nuestro usuario en este caso en el recorrido y no se llega a la conversión. ¿Cuál sería la conversión? Que ellos asimilen esa producción académica que nosotros estamos compartiendo. Entonces tenemos que bajarnos de esa concepción de que es que mi clase, mi cátedra son 2 horas en el salón y lo que estoy haciendo es aula virtual, cámara y 2 horas de misma clase. Se rompe totalmente la idea de lo que queremos lograr, porque hay una serie de variables que veremos más adelante que condicionan lo que está pasando en este momento en los diferentes ambientes. Entonces tomaremos la conversión como el menor número de pasos posibles para la adquisición de algo. Listo, desde ahí plantearemos esa o nosotros abordaremos la idea de la conversión. Y en la ocasión hablaríamos entonces del tema de transformación del método. Cuando hablamos de transformación del método nos referimos más específicamente a la didáctica. Hombre, pero es que este curso no es de didáctica. No, pero somos docentes. La didáctica es parte de nuestro quehacer diario. Tenemos que comprender la dinámica de esa didáctica para efectivamente saber y comprender si lo que estamos haciendo efectivamente está dando frutos. Y los frutos no siempre se miden, aunque a veces, digamos, la medición es la calificación. La pregunta es, ¿nos interesa a los docentes que sea un poco más de la calificación? Es decir, yo le represento un 5 ahí. Me interesa que ese profesional que estoy formando sea un profesional bien estructurado, tenga buenas bases. ¿Le estoy dando buenas bases o simplemente le estoy dando un 5? Entonces desde ahí tenemos que comprender la didáctica como esa herramienta que nos permite interactuar e intercambiar el conocimiento efectivamente. Tomábamos esta pantalla de Educar 21, Gesvin Romero nos planteaba la secuencia didáctica, una estructura de secuencia didáctica muy básica, como un grupo de actividades creadas, organizadas para alcanzar el objetivo, ¿sí ven? Para alcanzar el objetivo, como planteábamos con el tema de marketing anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Que el intercambio de conocimiento efectivamente se dé. Y nos plantea una secuencia de 5 puntos que tenemos o que podemos asimilar y ojalá pudiéramos asimilar a nuestro quehacer diario como docentes. El primer punto que nos plantea es el tema de poner a prueba el asunto de los saberes previos. Es muy importante la interacción del saber previo. Muchos de los chicos que llegan a la universidad llegan con conceptos, llegan con algunos conocimientos acerca de diferentes temas, pero no los tienen conceptualizados, es decir, no atan la idea a una palabra o a un concepto. Y eso es lo que la secuencia didáctica nos va a permitir hacer. Encontrar qué es lo que ellos saben, cuáles son sus saberes previos, y es de ahí conceptualizar, ayudarles a conceptualizar y a generar una idea muy clara y específica de lo que es ese concepto, de toda esa idea que ellos tienen, de todas esas palabrerías que ellos tienen para describir algo tan simple como la luz. En términos físicos, por ejemplo, pones a un alumno que te hable de la luz y te va a decir, ay, claro, es un chorro de luz, es que se puede ver, es una serie de palabras, ¿cierto? Que para él representan el concepto de luz. Y tú tienes que ubicarle el concepto físico de la luz, usando esas palabras que ellos están usando, ¿cierto? Entonces, ese saber previo. Todo el mundo sabe que es la luz, porque todo el mundo la vivimos. Todos comprendemos el concepto de luz en lo físico o en un ejercicio de lo físico. Ahí está la variable. Entonces, comprender los saberes previos. Posteriormente, los contenidos necesitan ser simplificados. Y miren cómo lo veíamos con el tema de marketing. Simplificación del proceso. En este caso, la simplificación del contenido. El contenido ya no son esas mismas 2 horas del profesor hablando, porque ya no se asimila de la misma manera. Tiene que simplificar eso. ¿Cuáles son las ideas? Miren que nosotros en nuestro discurso hablamos ponemos una serie de ejemplos, contamos historias y esto para poner en contexto una idea. Así no funciona aquí en lo virtual porque se nos pierde la concentración. Entonces los contenidos en este caso deben ser simplificados y obviamente deben ser significantes para lo que nosotros debemos desarrollar. Tiene que haber una significación importante y debe ser desafiante para el estudiante en torno a lo conceptual. No es simplemente sí darle una palmadita en la espalda, sino hey, tienes que hacer el ejercicio y tienes que
darte la pela y desafiarte en este proceso para comprender la conceptualización. El tercer paso sería el promover la actividad mental. Entonces no es entregarles todo hecho, claro, claro está, no, si bien simplificamos los contenidos no quiere decir que les voy a dar ya pues el resultado tipo diccionario, entonces la palabra y se las mando ya sin que ellos hagan un proceso, no, la idea es que haya una actividad mental potente de ellos. A posterior entonces tenemos el paso cuarto, que es el de promover el pensamiento autónomo y metacognitivo. Entonces cómo se amplía ese raciocinio, cómo empiezas a atar esa metacognición, cómo se usa el cerebro y los estados mentales, los diferentes tipos de aprendizaje que hay y cómo se comprende eso y cómo lo introyecto en mi proceso educativo. Eso es lo que se debe promover con los alumnos. También Gustavo, Kesvin Romero nos plantea el quinto punto de contribuir al desarrollo conocimientos, habilidades y aptitudes aplicables a la vida real. Es decir, que en este ejercicio de la secuencia didáctica nosotros tenemos que desarrollar una secuencia de tal manera que el punto final sea esa contribución al desarrollo del conocimiento. Porque si no, simplemente estamos poniendo 5 y pues es mucho más fácil dedicarnos a poner 5 que ayudar a que esos chicos realmente lleguen al desarrollo conceptual propio. Estos elementos los vamos a ir ampliando también en el desarrollo de los procesos que desarrollaremos. Es lo que vamos a tener en cuenta para ir desarrollando. Posteriormente entonces tenemos que comprender y pararnos en torno a lo que yo les planteaba de que ya aquí cambia la cosa. En lo virtual cambiamos. Este curso está hablando de este desarrollo o de la dinamización de las herramientas. Es pensado en la dinamización virtual. Aquí no estamos hablando de cómo nos vamos a parar en el salón de clase a estructurar nuestro PowerPoint. Si bien nos sirve, claro, esto enfrenta es el reto de lo virtual que estamos viviendo todos. En este caso, la primera concepción ahí es que la educación virtual difiere por completo de la educación presencial. Ya lo he venido diciendo. Esa cosa no es lo mismo. Nosotros no podemos pensar que esa educación virtual es coger lo que teníamos en clase, esa misma planeación, y nos la llevamos y pongo una cámara y les cuento lo mismo así parado en mi casa o sentado en mi casa, sin tener en cuenta otras realidades. Y es que las diferencias o las principales diferencias en este tema de lo virtual y lo presencial es el tiempo y es el contenido. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, aquí tenemos unas particularidades de la educación virtual en relación al tiempo. Primero que todo, e importantísimo, el tiempo y el ritmo de aprendizaje de cada quien es diferente y es asincrónico además. Entonces miren, lo que pasa en muchos lugares en Medellín, he tenido la oportunidad de conocer diferentes experiencias y nos encontramos por todos lados, experiencias desde colegios en bachillerato así como experiencias universitarias, y les puedo contar particularidades como en mi casa, así muy cerquita, con mi hijo. Los docentes citan a clase a las 8 de la mañana en aula virtual. ¿Por qué? A las 8 de la mañana era la clase de ellos normalmente en el colegio. Llaman a lista. Empiezan a hablar y empiezan a hacer las explicaciones, pero con un montón de dificultades. Hubo docentes en los que de 7 u 8 clases que tuvieron virtuales, solo se pudieron conectar a 3 o a 2, porque tenían otros problemas que no les dejaban conectarse. Entonces la pregunta es, docente, llevas 3 clases que se te cae la llamada, la videollamada, la videoconferencia, para que sigues citando a los niños a las 8 de la mañana si no vas a llegar. Y yo sé que quizás no sea un problema de pereza ni nada de eso, sino la persona quizás no tenga un buen internet, quizás tenga problemas de conectividad o cualquier otro asunto que no tocaremos acá, pero que lo que hace es denotar que la comprensión de la educación virtual no es clara para las personas y para los docentes. Entonces ese ejercicio no puede seguir siendo el mismo. Y cambia también el tema asincrónico, ya no es lo mismo, ya los tiempos no son iguales. Bueno, posteriormente hablar el tema del uso del tiempo y el manejo de las tecnologías. Hay que potenciar el uso de las tecnologías y el manejo. Entonces nos damos cuenta, y Medellín en esta brecha se dio cuenta, que todas las instituciones o muchas instituciones educativas, empresas, organizaciones sociales, personas en general que tenían negocios, creían tener un uso adecuado de la tecnología y creían tener
ese problema resuelto. Es más, hicimos algunas encuestas en nuestro curso de gestión tecnológica. Hicimos algunas encuestas, más de 150 encuestas, pues muy breve, sin demasiado proceso, solamente para comprender algunos elementos claves. Preguntas como: antes de la pandemia, ¿creías que tenías un buen internet? ¿Y qué crees ahora después de la pandemia? ¿Crees que tu computador era muy bueno antes del internet? ¿Qué crees ahora? ¿Crees que tu celular te servía mucho antes de la pandemia? ¿Qué crees ahora? Y en la mayoría de los casos, un alto porcentaje nos mostró en esas encuestas que las personas creían tener un buen internet antes de la pandemia, porque después de la pandemia, como ya todo el mundo está permanentemente conectado, ya no es lo mismo. Ya esas 10 megas que te decía UNE que llegan, no son las que te llegan. Ya esas 20 megas que te decía ETV que te llegaban, no te llegan, porque todo el mundo está conectado. Y el contrato de cualquier entidad de estas, para quienes lo han leído, dice muy claramente: yo te vendo 10 megas, UNE te vende 10 megas y son las que salen de mi servidor. Lo que se pierda en el camino, ya no es cuento mío. Y eso es una de las cosas por las que, por ejemplo, han denunciado mucho a estas empresas o operadores del servicio de internet. Entonces, esa encuesta nos dijo: ¿estabas preparado? ¿Creías que manejabas bien la tecnología? Sí, antes de la pandemia. ¿Y ahora? Ah, no. Claro, porque no usaban los programas que tienes que usar ahora, no usabas audífonos normalmente, no usabas micrófonos normalmente, no usabas una webcam normalmente. Entonces esto hace que se presenten diferentes dificultades que han disminuido el potencial en el manejo de las tecnologías. Bueno, el siguiente, digamos, elemento que tenemos que tener claridad es que yo lo pongo acá, y es porque nos dimos cuenta, pues no solo en la institución, sino en diferentes instituciones. eh, eh, lo he vivido, como les digo, con mi hijo, con vecinos, con amigos cercanos, con las redes sociales, con todo lo que ha pasado con la educación virtual. Y es que los docentes tenemos una gran dificultad en torno a la brecha digital. La mayor parte de los docentes no nos tocó ser nativos digitales. Aún así, los nativos digitales también tienen muchas dificultades. No estoy diciendo que no. En nuestro país, ser nativo digital no implica que los jóvenes sepan manejar las tecnologías, más allá de saber whatsappear, más allá de saber usar el Facebook, las redes sociales y la cámara de fotografía. Porque cuando les pones un reto diferente, y yo lo he cuestionado mucho en diferentes entornos, sobre todo el ejemplo que más doy es con los niños en primaria, porque entonces llegan a hacer preguntas o a hacer comentarios como: ay, es que me van a enseñar a hacer Word, a enseñar a manejar Word, pero yo no sé. Es que yo no sé cómo se maneja Word. Me pusieron una tarea en Word y yo no sé cómo se maneja una tarea en Word. Yo pongo siempre el ejemplo de mi hijo. Yo a mi hijo, pues mi hijo ha tenido la oportunidad de estar cerca de la tecnología desde hace mucho tiempo. Pues siempre hemos tenido tecnología, por mi trabajo, bastante funcional. Y una de las cosas que yo empecé a decirle de muy pequeño a Tomás es muy simple: Tomás, usted no me puede perder tecnología, porque usted tiene acceso a las tecnologías y al uso de las tecnologías. Tienes que hacer mucho más que solo disfrutar del YouTube, o disfrutar de los videos, o disfrutar de los juegos. Porque si aprendes solo a jugar, porque cuando yo le compro los juegos, yo no me siento a enseñarle a jugar. Él solo lo descifra y él solo lo desarrolla, él solo aprende. Lo mismo puede hacer con Word. Ay, que es que el Word es un programa diferente. Estrictamente sí, es un programa diferente, pero finalmente hay que comprender cuál es el procedimiento. Entonces, si un niño puede aprender a jugar solo sin que nadie le enseñe un videojuego digital, un niño debería poder aprender solo a acceder a las funciones de la tecnología que vaya necesitando, en el momento que los va necesitando. Entonces, en ese sentido, el ser nativo digital en Colombia no es, digamos, una característica que diga que es una persona que hace un buen uso de las tecnologías. Y entonces lo que planteo es que los que sí tenemos una dificultad con el uso de las tecnologías por la brecha, porque ya estábamos grandes cuando llegó la tecnología y nos ha tocado aprender, y quizás ha sido más difícil aprender por diferentes variables, no vamos a decir por qué a unos les parece más difícil aprender que a otros. No, eso no puede afectar el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, miren que estábamos muy tranquilos, porque es que yo soy profesor de cátedra o profesor de salón. Entonces, y domino el salón, lo domino por completo. Y te obligaron a dar clases virtuales y no has podido, porque no sabes prender el computador, porque no sabes poner tu cámara, porque se te cae la conexión, por un montón de variables. Esas variables no pueden seguir perjudicando.
para este semestre, diría yo, este segundo semestre que viene, no pueden seguir perjudicando a los alumnos. Y en las instituciones que hicieron evaluación, no solo en Nube Colombia, sino en las instituciones que hicieron evaluación, la mayor parte de las evaluaciones dice lo mismo. Una cantidad importante de docentes, yo no voy a dar cifras acá, una cantidad importante de docentes tiene serias dificultades en el manejo tecnológico. Entonces eso no puede seguir siendo una dificultad que afecte el aprendizaje de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo. Unas notas aquí también en torno a esas mismas ideas. Todos tenemos un manejo del tiempo distinto, que era lo que veníamos mencionando. Tenemos una vida social y todo esto está afectando de una manera diferente este momento trascendental en nuestro proceso educativo. Por eso yo les digo, no podemos esperar a que los alumnos simplemente se puedan conectar a las 8 de la noche a la clase porque a las 8 era la clase en la universidad. Pero resulta que es que tienen vida social, tienen familia y tienen una serie de variables que afectan ese momento de intercambio. Por tanto, usted lo cita a las 8 de la noche y resulta que es que el estudiante no es el único estudiante de la casa. Resulta que no hay sino un solo computador en la casa, o que todos no tienen ni computador en la casa, o que como en mi casa tenemos unas 10 megas de internet y se activa el Zoom y ya no hay internet para nadie más. El Zoom consume toda la internet. Entonces miren esa variable cómo afecta. Y yo sé que muchos dirán, pero eso no es eso no es un asunto nuestro. Yo doy la clase y si él no puede, ya es un asunto de él. Y sí, y no, somos los docentes. Tenemos que en el proceso docente ser consecuentes con que esto que nosotros estamos haciendo es para algo. ¿Para qué es? Entonces, sí me tiene que importar si él se puede conectar o no. No me interesa su vida social ni personal, ni si está sufriendo. Esa no es la parte. Pero sí es lo relevante es cuál es la situación en torno a te puedes o no conectar a una clase virtual a las 8 de la noche. Yo en diferentes asesorías con mis cursos del semestre pasado, cuando los chicos me pedían asesoría, yo les decía, no hay problema, yo desde las 2 hasta las 10 de la noche les puedo dar asesorías, me dicen a qué horas. Y cuando me pedían una asesoría, por comodidad mía, siempre les decía a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Y casi siempre el alumno volvía a escribir, no, profe, es que a esa hora tengo tal clase. No, profe, es que a esa hora tengo tal clase. Entonces, miren, no se modificaron los horarios. La virtualidad nosotros no cambiamos los horarios y creímos que seguíamos dando la clase igual a las 8 de la noche como la dábamos en el salón. Esa es una gran falencia que se ha presentado. El tiempo del aula y el tiempo virtual es totalmente diferente. Cuando estás en el aula tienes absoluto control de lo que pasa ahí. El aula está diseñada, las aulas están diseñadas para que el docente tenga un control. Por eso es que los chicos están sentados y el docente está de pie. Por eso es que los docentes en muchos espacios están mucho más arriba. Hay una pequeña tarima. Es para generar un control porque hay toda una sensación de comunicación ahí y la comunicación dice muchas cosas cuando un docente está de pie al frente de 30 personas sentadas mirándolo. Hay unas comunicaciones de poder, hay unos asuntos que hablan en cuanto a quién tiene la razón. Si bien es un espacio para interactuar y intercambiar comunicaciones, intercambiar conocimientos, el aula está diseñada para que haya un control específico del docente. La casa no. Si estás en una cámara, ¿cómo estás garantizando que esos chicos que están ahí conectados no se vayan, no simplemente tengan el computador prendido en la conexión? Y puse un ejemplo de lo que me pasó a mí también en el semestre pasado. En algún momento del avance de la clase, que teníamos una aula virtual en vivo, hice una pregunta de, hey, reporta en sintonía, pues cómo les está pareciendo el tema, está claro y todo eso, y solamente la mitad dio signos de vida. Entonces, ¿yo qué hice? En ese momento dije, listo, vamos a terminar la clase, voy a publicar un foro, ese foro tiene 20 minutos para contestarlo, y por favor empiecen a desconectarse. Y me quedé esperando. ¿Y qué pasó? Se desconectaron más o menos la mitad, y más o menos la otra mitad, era un grupo amplio, se empezaron a desconectar 10 y 15 minutos después. Yo me quedé ahí sentado esperando a ver qué pasaba. ¿Qué me dice eso y qué puedo identificar con eso? Que yo doy mi clase de 2 horas y ellos tenían el computador prendido. ¿Estaban ahí? No. Yo no tengo control de eso. Por tanto, ese tiempo de la virtualidad tiene que cambiar. Y por eso es la invitación a que tenemos que dejar de hacer lo tradicional y convertirnos a unos productores de contenido. ¿Qué contenido? Académico. Entonces empezar a generar unos contenidos de carácter académico que puedan
tener una relación más determinante en torno a los tiempos. La virtualidad tiene una particularidad y no lo había hablado antes, y esa particularidad es que tiene que ver mucho con la autonomía, con ser una persona rigurosa personalmente, porque puede estar todo el contenido en la plataforma, pero depende de que yo tome la decisión de irme y sentarme y gastarme 1 hora leyendo, 2 horas leyendo, para que efectivamente haya un intercambio. Y digamos que esa es la dificultad, la gran dificultad de la educación virtual, que las personas simplemente prenden el computador, cumplen, porque muchas plataformas miden el tiempo, entonces cumplen con el tiempo que necesitan estar ahí, y ya. Entonces, como cumplió el tiempo en la plataforma, entonces eso le da una nota y la gente termina así. Entonces, nosotros los que somos educadores somos los que tenemos que pensarnos qué está pasando ahí. Eso no es un trabajo de los demás, es un trabajo de los docentes. Los docentes tenemos que pensar si educamos bien o no educamos bien, y es nuestro trabajo hacerlo bien. Listo. Entonces también tenemos que tener una idea de la interacción, y es que en el aula de clase hay una interacción. Como decía ahora, la comunicación corporal es mucho más amplia, la acentuación. Miren cómo los políticos estudian tanto el tema del movimiento de las manos para que las manos no los hagan contradecirse lo que están diciendo ellos, por ejemplo. Y ese lenguaje es determinante también, y el uso de ese lenguaje corporal en la clase es inherente a nosotros, pero no funciona igual por este medio. ¿Por qué no funciona igual? Pues porque por este medio no todos tienen cámara, como lo dije antes, a veces el profesor no tiene cámara, entonces esas acentuaciones, esos movimientos de las manos, esos gestos no sirven como parte del elemento comunicativo allí. Y una invitación entonces tanto para alumnos como para docentes, la invitación para que también les hagan a ellos, y es que en este cuento de la educación virtual hay que cambiar una serie de cosas. Uno, hay que definir metas. ¿Cuáles son las metas? Y cambian con relación a las metas que teníamos claras antes de la pandemia, pues que estábamos en el aula, teníamos metas claras, estar 7, 8 veces, 9 veces, 10 veces en el aula haciendo tales actividades. Ya esas no se pueden cumplir así, y no se pueden reemplazar estrictamente por este asunto aquí en internet. Esos contenidos entonces deben ser modificados y estructurados de mejor manera. Debemos planear, y entonces hay que hacer una planeación nuevamente, invitar a los jóvenes a planear qué es el procedimiento y el proceso del semestre, y también evitar el desorden, los diferentes tipos de desórdenes que tenemos no en torno a tu organización. Todos tenemos una manera de organizar cosas diferentes, ¿cierto? Yo en medio de mis chécheres sé dónde están mis chécheres, y si los mueven me doy cuenta. Para mi familia mis chécheres están desordenados, para mí están en un orden específico. Listo, no es desde ahí, es desde evitar el desorden en cuanto a los procesos que desarrollamos. Ser ordenados y tener unas características particulares en cómo hacemos las actividades. Hay que mantenerse motivados, de alguna manera, ¿cierto? Esta situación ha sido muy difícil en la vida social y familiar de las personas. Hay muchos asuntos que han afectado la vida cotidiana. Se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se ha incrementado muchos tipos de violencia, muchos tipos de abusos, y nosotros no podemos estar desconociendo ese asunto. Asuntos muy breves, como lo veremos en la próxima sesión del sábado, es cómo se ha notado la agresión hacia las mujeres y hacia las personas en la familia en estos tiempos, y cuáles han sido los códigos. Han surgido códigos nuevos para decirle a los demás: estoy en problemas, ayúdame. Y cómo esos códigos se han venido manifestando. En Sudamérica, Chile y Argentina veía que el código actualmente lo están haciendo mientras están en una clase virtual. Alguna de las personas que está teniendo problemas levanta la mano frente a la cámara, cierra el pulgar y empuña la mano. Y con eso le está pasando información a los demás, a quienes ya conocen el código: necesito ayuda, tengo problemas. Ha sido una manera en la que las mujeres se han estado librando mucho de la violencia intrafamiliar en diferentes lugares. Y esas distracciones también, esa motivación también tiene otras variables. Hombre, uno es un motivador en el aula de clase porque le encanta lo que hace. Cuando somos unos buenos profesionales, nos encanta lo que hacemos y hablamos excelente de nuestro quehacer. Pero, y esa alegría se nota con mucha más facilidad en lo presente. Pero con las otras variables de la virtualidad, ¿cómo motivamos? Entonces hay que mantenerse motivado de diferentes maneras.
Hay que evitar las distracciones, y en torno a las distracciones es muy importante comprender en nuestro quehacer docente cómo controlar el tema de la grabación de las clases y de los ambientes cuando grabamos. He dicho mucho y he mencionado mucho la palabra control, y es porque en este quehacer tiene y se empieza a marcar un elemento muy importante frente al control. Yo no estoy diciendo un control social determinante, estoy diciendo un control en torno a lo que estamos haciendo, porque miren lo que ha pasado en muchas plataformas como Zoom. Zoom, cuando empezó la pandemia, no estaba pensada ni estaba esperando tener el nivel de uso que tiene actualmente. Por tanto, el tema de seguridad no lo hayan valorado de la mejor manera. Y cuando llega esta pandemia, todo el mundo se conecta a Zoom, y muchas personas se dan cuenta que la seguridad es muy regular, y que nosotros en lo personal no somos conscientes de cómo abordar la seguridad en Internet. Por tanto, simplemente ponemos el Zoom, enviamos por correo electrónico o por WhatsApp el link, y ese link se comparte, se monta a redes sociales y todo eso, y alguien termina y se nos mete al Zoom, nos estropea la clase, y los profes no saben qué hacer, que es lo que ha pasado en la mayor parte de las variables. El control del que hablo tiene que tener también ahí unos elementos en cómo controlo yo la plataforma, para saber que si alguien se entromete, ¿cómo lo saco? No tengo que cerrar la plataforma, ni me tengo que dejar sacar a mí. Si alguien raya la pantalla, como pasó el día de ayer, tener el control de que, hey, no los voy a dejar rayar la pantalla. Es que por mucho que quieran rayar la pantalla, no es, digamos, lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo bloqueo eso? Ayer, por ejemplo, yo no estaba en el portátil con la transmisión, por tanto no pude bloquear esas actividades, por ejemplo. Pero entonces miren lo que pasa ahí. Ahí lo que pasa es que tenemos que evitar la distracción de diferentes tipos. Distracciones porque alguien se meta, pero las distracciones también del ambiente. Y ha habido muchos videos en torno a esas distracciones, y veremos más adelante también ese tema. Decíamos entonces que el otro elemento de la diferencia entre lo virtual y lo presencial es el tema de los contenidos. Y la invitación ha sido varias veces a que somos y tenemos que ser docentes que nos transformamos en productores de contenido. Y la producción de contenido tiene unas características, y tenemos que aprender de esas características para que ese contenido que desarrollamos sea efectivo. Una cosa es que usted crea que con hacer una presentación de PowerPoint, llenarla de letras, eso tiene suficiente, y otra cosa es que eso sea eficiente a la hora del intercambio de la comunicación. La creación de contenidos académicos tiene que ser dinámico, multimedio, y debe reemplazar en gran parte el discurso. Esas reuniones de 2 horas no pueden seguir siendo el diario vivir de nuestras clases en torno a lo virtual, porque el contenido que creamos debe ser lo suficientemente bueno para dinamizar y ampliar los conceptos que damos de los momentos en los que estamos así. Estos intercambios deberían ser de 30 minutos, máximo 40 minutos, y es mucho, y ampliarlo conceptualmente con otros temas. Algunos pueden ser lecturas, sí, pero tampoco es la salida perfecta. El asunto es que nosotros, así como en clase nos gastamos 2 horas dando ejemplos, elaboremos contenido con esos ejemplos particulares que puedan ampliar las conversaciones, que puedan ampliar la temática y la conceptualización. Entonces es importante desde ahí abordar eso. Las herramientas que vamos a ver nos sirven desde el PowerPoint hasta las otras que vamos a ir viendo para la creación de contenidos de una manera muy fácil. El asunto es que tenemos que aprender a ser concretos con eso, a ser coherentes y consecuentes con lo que queremos, y comprender la acción comunicativa. Y cuando nos volvemos creadores de contenido, aparecen otros elementos. Tenemos que aprender de multimedios, aprender de video, aprender de audio. Porque una cosa es poner un audio a que suene ahí, otra cosa es producir un audio suficientemente bueno para que los alumnos escuchen un buen podcast, por ejemplo, un podcast. Aprender unos elementos básicos de concepción de diseño y la imagen. No es llenar un montón de bolas y triángulos como hacemos en las presentaciones de PowerPoint, con triángulos y bolas de todos los colores, y sin ninguna concepción de la imagen, de lo digital, y eso es algo que nos afecta a nosotros porque también se presta para generar distracciones. Bueno, entonces para continuar abordaremos el tema de PowerPoint. Se preguntarán también, pues por PowerPoint es muy fácil, cualquiera lo usa, y no.
Y no, eso es lo que pasa. Entonces abordaremos el PowerPoint. Primero, las herramientas que estamos usando, como ya dije, las vamos a usar por dos motivos. Uno, son asequibles y fácil de usar, son asequibles. Y el segundo motivo es porque tienen formato gratuito. Algunas de pago, pero con formato gratuito. Entonces necesitamos algo que sea muy básico también, pero que también sea asequible. Iniciaremos con el PowerPoint, porque el PowerPoint es de las herramientas más asequibles que hay, porque básicamente en nuestro contexto, en una ciudad como Medellín, compras un computador y ya viene con él. Porque aquí nos enseñamos a que en donde compramos el computador te preguntan: ¿qué le instalo? ¿Cierto? De manera ilegal, pero así es en nuestro contexto. Entonces, como es tan fácil, vamos a aprender con el PowerPoint. En segundo, tenemos que comprender también otros temas. El PowerPoint tiene unos licenciamientos. Nosotros que trabajamos en universidades o en empresas, es importante que nos acerquemos a las personas que manejan el tema de los licenciamientos en las instituciones, porque nosotros, por ser empleados de estas instituciones o alumnos de estas instituciones, tenemos derecho a usar las licencias en nuestros equipos personales. Entonces, yo como estudiante de Universidad de Antioquia, mientras esté matriculado, puedo solicitar la instalación en mi computador del software de Office de Windows con la licencia de la universidad como alumno. Es absolutamente legal, la manera más legal que tenemos, adicionalmente de comprarla. Pues lo legal debería ser comprarla, pero es una opción muy importante. Las licencias, licenciamiento de las instituciones educativas lo permiten, y el licenciamiento de algunas empresas lo permiten. La instalación de este software en los equipos personales de quienes somos empleados o alumnos de estas instituciones, y de esta manera podemos tener un equipo con la licencia instalada y dejar de sufrir por esos que muchas veces les pasa que cada que abren PowerPoint, cada vez que abren Word, les sale el letrerito: este programa es ilegal, no tiene clave, tiene que registrarlo, ¿cierto? Que es maluco. Entonces es una manera fácil de comprenderla. Bueno, veremos entonces PowerPoint. Adicionalmente veremos Prezi y el software que se llama Adobe Spark, que es un software de diseño específicamente, pero que por los contenidos que nos provee, tenemos el acceso a plantillas muy interesantes, muy bonitas y muy bien diseñadas por personas que sí saben diseñar, y son herramientas que podemos usar de manera gratuita. Entonces, ¿qué es PowerPoint en términos generales? Es un software que permite hacer una presentación de diapositivas. Las diapositivas que para nosotros, los más grandes, conocíamos de antes como los acetatos o las microfichas que poníamos en el reproductor. Eso se digitalizó y ahora PowerPoint lo permite. Y con unas ventajas que permite que él tenga una ampliación en el quehacer. Es decir, nos permite además ser multimedios, ya nos permite poner un video, ya nos permite poner audios, nos permite además de interactuar con imágenes y textos de diferentes maneras, poner animaciones, poner gráficos y a diferentes elementos multimedios que tenemos que aprender a manejar en este quehacer. Como les digo, desde lo muy básico vamos a ir avanzando. Yo sé que no todos se van a quedar en lo muy básico, pero sí algunos necesitan abordar el tema de lo básico. Prezi es muy similar al PowerPoint, digamos en términos generales, pero con una herramienta mucho más amplia, que es online, está en línea. Con la versión paga también puedes descargar la plataforma de escritorio, pero que la versión gratuita es más que suficiente para quienes desarrollamos estas actividades. ¿Qué necesitamos para trabajar con PowerPoint? Entonces tenemos unas herramientas necesarias y básicamente las dos de afuera del círculo son sí o sí necesarias. Sí o sí necesitamos un computador, o por defecto tableta o celular, porque se puede instalar la aplicación, y la aplicación o el programa instalado de PowerPoint. Eso sí o sí lo necesitamos. Necesitamos hay unas herramientas que no son obligatorias, pero que son muy funcionales. Y yo invito a que la adquiramos. No estoy diciendo que los docentes se tengan que ir a comprar en este momento estas herramientas. Estoy diciendo que si el docente quiere mejorar notablemente lo que está haciendo, necesita de estas herramientas. Si usted tiene una portátil, listo. La portátil trae una cámara web y trae un micrófono. Bien, funcionales. Los mejores, no. Se puede mejorar mucho más con dispositivos alternos. Si tienes PC, sí o sí te toca comprar algo de esto.
porque el PC no trae micrófono. Entonces necesitas tener micrófono, cámara web y audífonos. ¿Micrófono para qué? Para que los alumnos, los que están al otro lado, te escuchen bien. Es la mejor manera. ¿Audífonos para qué? Para que quien está trabajando para ti escuches bien. Porque el portátil trae parlanticos, claro. Pero eso implica que toda tu casa va a escuchar lo que están hablando. Que no escuches bien a los que no tengan buen micrófono. Pero entonces cuando tienes unos audífonos, puedes ponértelos y es muchísima la diferencia. Y la cámara web, que es opcional, pero que es muy importante, porque este efecto comunicativo no se da de la misma manera si no te están viendo. Si no te están viendo, no se da de la misma manera. Entonces, los docentes en este momento, ¿qué está pasando? Yo diría, y es una opinión personal, los docentes en este momento necesitan tener una cámara web. ¿Listo? Hay maneras, y en el material que les comparto en la plataforma Q10, hay maneras incluso de grabar con el celular, de convertir el celular en una cámara web. En este momento yo estoy grabando, estoy usando como cámara web mi celular. Hay varios videos en donde se explica cómo proceder y estoy usando como cámara web mi celular. Cómo proceder. Estoy usando como cámara web mi celular. Cómo proceder. Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Estoy usando como cámara web mi celular. ¿Cómo proceder? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver con el PowerPoint es un reconocimiento básico de lo que es la herramienta. Entonces la herramienta está dividida la mayor parte de las veces en tres áreas de trabajo. Así como lo estamos viendo, digamos que desde 2013 para acá van a tener esta presentación. Es posible que, pues si tienen equipos muy viejitos, algunos conservamos los equipos viejos, si tienen equipo muy viejito es posible que ya no se le vea de esta manera, sino que se le vea diferente. ¿Qué pasa entonces cada que cambia el tema del software cuando lo van actualizando? Entonces es importante también comprender que al ir avanzando la versión del sistema que tengan, también va cambiando el software, y en ese sentido es posible que algunas de las herramientas que veamos en este momento en el panel sean diferentes a como usted la va a ver en su casa. Va a depender de cuál Windows tiene y de cuál paquete de Office tengas instalado. Aún así, la mayor parte de las herramientas que vamos a ver tres herramientas muy específicas, están situadas casi todas en el mismo lugar, he podido constatar. Entonces, el área de trabajo, o lo que denominamos área de trabajo, es la parte central, esta que ustedes van a ver en blanco. Entonces yo la tengo acá, control Z. Esta la van a ver ustedes en blanco. Esta es el área de trabajo, lo que se denomina la diapositiva, la ficha o la página, en diferentes términos, como le quieran decir. Bueno, en realidad es una diapositiva, pero para que comprendamos todos esos términos. Entonces aquí en la parte central tenemos el área de trabajo, que es donde nosotros vamos a poner la información, donde vamos a producir el contenido que desarrollamos. Como pueden ver, puedes poner de todo: texto, imágenes y audios y videos. Esta parte central entonces es donde nosotros vamos a trabajar. La parte de la izquierda que estoy señalando, esta parte de la izquierda, ahí podemos ver en este momento las diferentes diapositivas que tenemos en este proyecto que estamos desarrollando. Ustedes posiblemente vean solo una si lo acabaron de abrir y no tienen más, pero es el lugar donde podemos navegar por toda la estructura orgánica de nuestro
contenido que hemos venido produciendo. Entonces ahí podemos navegar de muy fácil manera, copiar las diapositivas, pegarlas, moverlas de posición, cambiarles la posición en la que están y de esa manera facilitar sobre todo la navegación durante el espacio de trabajo. Bueno, en la parte superior están entonces las barras de herramientas. Para quienes necesiten verla más grande, se puede ampliar el zoom de 2013 en adelante, es decir, del software de 2013 en adelante. Está acá en la parte de abajo a la derecha junto al reloj del computador. Aquí aparece el zoom y ahí podemos ampliar la presentación para que sea más grande, para nosotros poder trabajar más a gusto, y también se puede disminuir si nos gusta trabajar con mayor espacio visible en la pantalla. Entonces la barra de herramientas arriba, pues técnicamente se llama la barra de título en la parte superior, y aquí vemos las pestañas de los diferentes tipos de herramientas que tenemos. Como podemos ver, aparece archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, entre otras. Cada una de esas tiene una serie de características y otras herramientas que nos permiten trabajar. ¿Cuáles conoceremos nosotros y cuáles abordaremos nosotros aquí en este ejercicio? La pestaña de archivo, que es la que nos va a permitir guardar y abrir las herramientas. La pestaña de inicio, que es de las que nos permiten las herramientas principales para el trabajo. Y la herramienta de insertar. La pestaña de insertar, que es donde nos va a permitir insertar imágenes, audio, video y algunos tipos de gráficos y diferentes herramientas multimedia. Son las que inicialmente veremos. Si nos da el tiempo ampliaremos un poco más, pero estas son las que nos importan. Entonces volvemos a inicio. ¿Cómo empieza el curso? Empieza con la creación de texto. Para la creación de texto, entonces tenemos que comprender que arranca en la pestaña de inicio, y aquí en la parte superior vemos un cuadrito con una letra A. Ese cuadrito con la letra A se denomina, si nos paramos ahí, cuadro de texto. Si pueden ver, cada vez que yo me paro ahí, aparece un textico abajo que dice cuadro de texto, abajo del cursor. Entonces el cuadro de texto es lo que necesitamos nosotros para escribir. En PowerPoint y en otras aplicaciones, para poder escribir necesitamos un cuadro de texto. En Word no. Tú en Word abres el Word, das clic ahí y empiezas a escribir. En esta plataforma no, porque como explicaba ayer, la plataforma nos permite trabajar por capas. Es decir, la pantalla en blanco es una capa, es la primera capa. Y cada vez que yo voy poniendo algún elemento, queda en segunda capa, tercera capa, cuarta capa. Por eso, si yo puse de segunda capa esta imagen y luego de tercera el texto, yo me paro acá y no fue así. En este caso, ¿qué me está diciendo? Que el texto fue la segunda capa que yo creé. ¿Por qué sé eso? Porque se está escondiendo detrás de la imagen. Es decir, debemos ser muy cuidadosos en cuál es la capa que usamos, en el orden en que vamos poniendo las cosas, porque eso afecta nuestro trabajo y podemos terminar ocultando elementos que queremos conservar. En este caso el texto está de segunda capa. ¿Cómo lo puedo traer al frente? Muy fácilmente. Un clic derecho sobre él y le decimos que venir al frente. No, pero antes de eso, entonces, ¿cómo creamos el texto? Tenemos varias capas, como les dije, entonces hay que irlas ordenando. ¿Cómo creamos el texto? En la barra de herramientas, inicio, venimos al cuadro de creación de cuadro de texto, clic ahí y ahí tenemos dos opciones. La primera opción es le damos un clic y como pueden ver se hizo un cuadrito chiquito con el cursor ahí en el que yo puedo empezar a escribir cualquier cosa que quiero escribir, ¿cierto? Le damos clic por fuera y nos quedó con esa letra, nos quedó pues de esa manera y con un tamaño particular. Si quisiéramos cambiar el tamaño, aquí mismo están las herramientas para hacerlo. Y las herramientas para hacerlo nos permite cambiar el tipo de letra. Recordemos que en lo digital la letra se denomina fuente, y el tipo de fuente varía. Hay muchos tipos de fuente, diferentes diseños, más grande, más pequeña, de una forma más acostadita, helvética, un montón de formas diferentes de letra que podemos explorar ahí de acuerdo a nuestro computador. No todos los computadores traen el mismo tipo de letra, pero básicamente para la producción académica uno usa Arial.
Entonces trabajamos con Arial y de la otra casilla podemos ver el tamaño en el que vamos a poner la letra, ¿cierto? Bueno, esa fue la primera manera. La segunda manera es cuando quieres definir el área en el que se va a escribir. Si yo sigo escribiendo aquí, entonces a lo largo él simplemente va a seguir escribiendo hasta donde yo pare. Y eso no es lo que queremos. Entonces la mayor parte del tiempo cuando creamos cuadros de texto lo hacemos con la segunda opción. Y la segunda opción es clic en el mismo cuadro de texto y con el cursor delineamos el espacio y miren que se abre el cuadro en el que yo voy a trabajar. De esta manera todo lo que yo escriba se va a acomodar automáticamente en este espacio de trabajo. Entonces es muy pero muy funcional hacerlo de esta manera. Entonces aquí puedo escribir nuevamente. Y si quiero seguir escribiendo, vuelvo y le doy clic ahí y el cuadro va a continuar con las mismas dimensiones de ancho sobre todo. Porque el alto se va acomodando a medida que vayamos metiendo o poniendo más texto en él. Debemos aprender también dos cosas con respecto a los cuadros de texto. Cuando tú le das clic a un cuadro de texto, miren acá, se pone una línea punteada y las esquinas. Y en los centros, unos puntos. Entonces, ¿qué tenemos que comprender ahí? Cuando la línea es punteada es porque nos permite editar el texto que hay dentro. Entonces aquí puedo seguir escribiendo. Si por el contrario lo que queremos es moverlo, entonces ya no podemos darle clic para que quede punteado, sino darle clic sobre la línea y ya, como pueden ver, la línea se vuelve una línea continua. Y de esta manera lo que me permite es moverlo en diferentes lugares, de aquí de la bolita girarlo, de la herramienta girar, en la parte superior del texto, y de las esquinas ampliar o disminuir el cuadro. Entonces, para editar, es decir, para escribir, clic dentro del cuadro y la línea punteada nos permite escribir. Para moverlo, para cambiar de tamaño o posición de la línea continua, parándonos en la línea continua. Entonces es la forma fácil de poner un texto. El texto también se puede, pues creas el cuadro de texto y se puede copiar y pegar de otro archivo. Si ya lo tienes en otro archivo, puedes copiar y pegar el texto sin ningún problema, dándole clic dentro del cuadrito y pegando el texto que tengas por poner aquí o por compartir. Bueno, a continuación, en esta siguiente veremos el tema de insertar imagen o video, y para esto entonces veremos lo siguiente. Vamos a subir esto por aquí. De esta manera entonces venimos en la barra de herramientas en la parte de arriba a la herramienta insertar, a la pestaña de insertar. En insertar se nos abre una serie de herramientas. De aquí vamos a usar prácticamente dos herramientas o tres. Y una de ellas es esta, que es la tercera en la línea, que es la de imágenes. Esta herramienta de imágenes lo que va a hacer es, cuando le demos clic ahí, nos va a abrir este cuadro que nos va a preguntar que de dónde quiero traer la imagen, si del computador o de internet. La podemos descargar de internet, pero traer directamente de internet, perdón, pero eso afecta que cuando nosotros estemos conectados o haciendo la presentación en un lugar donde no tengamos conexión a internet, nos va a afectar la imagen. Por lo general, lo mejor que se puede hacer es descargar la imagen al computador y trabajar desde las imágenes en el computador. Les voy a compartir algunas herramientas, algunas páginas de donde pueden descargar imágenes gratuitas. Yo hago énfasis en que recordemos que descargar imágenes porque sí, de internet, no es legal. Muchachos, nosotros somos docentes, nosotros somos productores académicos, y así como nos duele que nos copien y nos peguen en algún documento un material nuestro para otros, al nombre de otros, tenemos que ser consecuentes con eso. Las fotos las toma alguien, las publica en internet porque quiere y siguen siendo de él, no es propiedad pública. Entonces es importante que acudamos a los bancos de imágenes gratuitas. Hay muchos, yo les voy a dejar dos páginas donde pueden descargar en la sesión del sábado, donde pueden descargar mucho material gratuito. Como les explicaba también ayer a los que estuvieron en físico, es importante que comprendamos que el tamaño o la resolución de la imagen es importante a la hora de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, cuando buscan en internet, les voy a mostrar en internet.
Vamos a abrir aquí Google, por ejemplo. Vamos aquí en Google, buscamos en el buscador, vamos a la herramienta de imágenes y nos va a mostrar la búsqueda que hicimos. Yo les voy a mostrar es que aquí ahí está esta pestaña que se llama herramientas. Aquí en herramientas ustedes pueden determinar varias cosas o variables de la imagen que están buscando. Una cosa importante es el tamaño, buscar fotos o imágenes de tamaño grande. Eso va a permitir que las imágenes que usemos no queden pixeladas o desconfiguradas de alguna manera cuando las usemos en nuestro material. Entonces, si yo fuera a seleccionar aquí en la parte de abajo, cuando pongo el cursor encima, en la parte de abajo aparece este cuadrito. Este cuadrito nos está diciendo las dimensiones en píxeles de esta imagen. En este caso es de 1000 por 1263. Ese es el tamaño. Esta es una imagen grande muy buena para usar. ¿Qué les estoy diciendo entonces? Usen imágenes grandes. Así pueden mirar el tamaño, o en las páginas donde les voy a recomendar descargarlas, también les dicen el tamaño de la imagen. Entonces, recomendación, de 800 por 800 píxeles para arriba es decente. Es mejor de 1000 para arriba, pero de 800 a 1000 es una calidad suficiente, pero si la amplían se va a ver mal. Entonces lo que buscamos, imágenes de buena calidad, porque como les digo, aún en estas herramientas, aún en este quehacer, nos toca dinamizarnos y aprender a nosotros a dinamizar esta vaina, y no podemos seguir poniendo fotos feas porque es que no las supe descargar y lo mío no era tecnología. Ya no nos tocó así, ya estamos obligados a funcionar bien y hacerlo bien. Entonces hay que ir asimilando estos elementos. Entonces volvemos a imagen, le damos insertar de este dispositivo o este computador y se abre el cuadro de texto, el cuadro de diálogo, perdón, el que me va a preguntar en dónde están las imágenes que quiero descargar. Yo voy a abrir el archivo con imágenes que tengo. Bueno, aquí tengo unas imágenes. Como podemos ver, ahí me las muestra. En no todos los computadores va a estar de esta manera. Entonces les digo que cuando se abre este cuadro de texto, aquí en la parte superior derecha aparece este triangulito hacia abajo. Ahí pueden seleccionar cómo quieren ver las imágenes. Muchas veces les va a aparecer así y a veces no se ve bien. Entonces no podemos escoger la que queremos si no sabemos el nombre. Si está así, por ejemplo, no nos sabemos el nombre, entonces no sabemos cuál es. La mejor manera es de aquí mismo cambiar el formato para poderlas ver. Ah, es esta la que yo quiero poner. Y le doy insertar. Y él automáticamente me la va a poner. También les hacía la referencia ayer con respecto a esto. Las imágenes, es muy importante saber que aquí nos aparecen con los mismos puntos en los lados y en la parte superior. Las imágenes se deben manipular de las esquinas con el chip, con la flechita hacia arriba del teclado sostenida, para que cambiar el tamaño a la hora que vamos a cambiar el tamaño y que la imagen conserve la proporción. Ponía el ejemplo ayer, ¿quién está alargado en la cédula? ¿Quién está achatado en la cédula? ¿Por qué? Porque si usted simplemente coge de los lados, mire lo que hace con las imágenes. Las daña. Una persona no es así y el logo de la institución no es así. Entonces ese ejercicio lo poníamos ayer y es muy importante comprender la proporción de las imágenes. Si queremos cambiarles el tamaño, cambiemos el tamaño en proporción, es decir, que conserve la estética que tiene. En este caso, shift sostenido, o sea, el flechita arriba en el teclado, y con el mouse de las esquinas podemos cambiar el tamaño para ponerla en el lugar que queremos. Finalmente, insertaremos el video de esta misma manera. En la pestaña insertar, vamos a herramienta al final, es la tercera también, pero al contrario, de derecha a izquierda, aparece esta. El icono es como una peliculita vieja de video. Si le damos clic ahí nos sale nuevamente la opción de si queremos descargarla en línea. Descargarla no, ponerla aquí en línea, pero implica que estemos conectados a internet cuando hagamos la presentación. O si deseo de mi computador, entonces nuevamente de mi computador le voy a decir dónde están en mi computador. Y subo el video. Vamos a poner este.
Como pueden ver, nos los monta en un tamaño. Si el video tiene buena calidad, nos lo va a poner en mejor tamaño, y si no, va a ir siempre más pequeño y una calidad eficiente. Cuando nosotros descarguemos o consigamos los videos, también es importante buscar que esa descarga de internet sea en una buena calidad. En el curso no vamos a enseñar a descargar, porque descargar material de internet sin la debida autorización va contra los derechos de autor. Este funciona igual que la imagen. Entonces de las esquinas puedes reducir o ampliar el tamaño para moverlo o ponerlo en algún lugar específico. De manera proporcionada, porque si lo hacen de los puntos de lateral, hacen lo mismo. Y miren, va a quedar un video que va a quedar achatado. Y pues así no es el video. Y así uno se encuentra muchos videos en internet. Entonces es muy importante que aprendamos a conservar la proporción de las imágenes y los videos. Bueno, hasta aquí esta sesión del día de hoy. En la sesión del sábado terminaremos con el PowerPoint y veríamos las otras herramientas con las que vamos a trabajar. Y entonces queda la invitación a que en el curso, en el Q10, está el curso y aparece un foro. Perdón, aparece un foro con la tarea del día, de una tarea en la plataforma, con la actividad de la sesión de hoy, y la actividad es que desarrollen cada quien una presentación de PowerPoint. No tiene que ser larga, no nos interesa lo larga que sea, ni nos interesa el tema que vayan a publicar, sino que, como es un ejercicio, es efectivamente debe contener esa presentación de PowerPoint estos elementos que vimos hasta este momento, es decir, texto, imagen y video. Ese es el archivo que deberían subir a la plataforma para cumplir pues como con las características del curso y pueda ser efectivamente certificado. Recordemos que es muy importante completar las funciones en el curso para que se pueda certificar. Muchas gracias, esperamos que sea de suficiente agrado y sobre todo que el contenido sea relevante para ustedes. En la plataforma también, en la parte de la bibliografía, en el contenido de bibliografía van a encontrar muchas más herramientas, muchos videos también haciendo aportes de estos mismos temas y de otros temas muchos más amplios. Entonces esperamos vernos el sábado y muchísimas gracias, hasta pronto.